la alternativa. Estamos en simultánea a través de Facebook Live y en los diales de Blue Radio en Colombia, a través de bluradio.com en el mundo. Maestro Yuri, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Un placer volver a verte. Muchas gracias a usted, qué bueno que nos acompañe. Además comenzamos como debe ser, con su música. Ay, no, maestro, qué maravilla de canción, me fascina. Muchas gracias, muy queridas, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, maestro. Muy bien. Hablemos, hablemos de la vida, cómo lo tratan estos días, lo veo contento, lo veo sonriente. He estado viajando mucho. Estuve en Estados Unidos abriendo mercados para un proyecto cultural musical que tenemos en el Pacífico, en Nueva York, abriendo espacios también para un tema que tiene que ver con el biche de la región del Pacífico. Regresé a Colombia y después fui a Francia a unos conciertos. Hice esos conciertos y aproveché esa agenda y el financiamiento de la agenda para presentarle el proyecto de Crea Sonidos, también el proyecto musical de nuestra región, a los franceses, y regresé esta semana. No, pero venga, maestro, usted hizo ese resumen muy rápido. Muy resumido, muy resumido. Sí. Y yo sí le quiero... Aplausos para más detalle. Aplausos para mí porque yo oí el peor para esto. Bueno, aquí necesitamos lo contrario, pero me alegra que ya lo pueda hacer. Ana Milena, es que para los oyentes que no lo saben, ¿no? Los que somos amigos del maestro Yuri, sabemos que con el maestro llamada es conversadita larga, el maestro es conversadorcito. Sí, él es muy buen conversador. Es extraño que resuma tanto. Malísimo para sintetizar. Pero buen conversador sí es, eso sí, conversador, pero buen conversador. Pero bueno, maestro, vamos a devolvernos en ese resumen para ir punto a punto. Sé que esos dos proyectos son muy interesantes y además están relacionados con el Pacífico, pero antes de ir a ese proyecto musical, me gustaría saber ese proyecto del biche, porque eso sí, para mí es nuevo. No sabía usted que estaba trabajando con el biche. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la idea? ¿En qué anda con el biche? Que recordémosle a los oyentes, esta es una bebida tradicional del Pacífico colombiano. Y pues claro que además lleva un proceso muy interesante, hace parte de la cultura del Pacífico colombiano, pero además también para ser declarado, usted me recuerda, maestro, yo no sé si eso ya se logró o no. Espéreme, yo voy lo tenía aquí, porque esta bebida ya lleva un proceso de varios años justamente para que sea reconocida. ¿Pensar en que de pronto denominación de origen, Ana Milena? Sí, pero ya estaba llevando como dos procesos. Uno de denominación de origen y otro que no estoy muy segura, pero ¿está trabajando usted en eso, maestro? Que es el tema patrimonial. Hay una ley que está presentando el Ministerio de Cultura con todo el equipo de líderes del tema del biche. Es una bebida ancestral de los antiguos esclavos, es una bebida negra, digamos, una bebida de los negros del Pacífico, que llegó de África en la memoria, sí, y afrodisíaca. Y entonces es hecha de caña, pero no es la caña del Valle del Cauca, sino caña de la humedad del Pacífico. Esa bebida ancestral es un licor de caña blanco, pero entonces cuando se le echa plantas, según las plantas se llama. Entonces hay uno que llama rechón, hay otro que llama Caigamos Juntos, Tumbacatre, otro que llama Tumbacatre, en fin, hay Mónica, esos nombres sí le gustan. ¿Me va a tocar probarlos todos? Eso no los ha probado Mónica, pero Mónica tiene que meterlos dentro de su lista. Pero maestro, me va a tocar probarlos todos, uno tiene que catar. No, hay que probarlos todos por un tema de cultura general. Sí, exactamente, estoy de acuerdo. O de periodismo de inversión. General. Yo le quiero confesar, uno tiene que saber. Sí, mi favorito es el biche. A mí me gusta el biche, el solito, no, sin las otras mezclas, son ricas, pero a mí me gusta el biche solito. También. Y tengo entendido también, maestro, que es de la caña, pero cuando la caña todavía está biche. Si no es hay diferentes maneras no infinitas, pero sí dentro de la sabiduría ancestral hay unas líneas que es lo que el Ministerio de Cultura está tratando de proteger, que se mantenga esa memoria y que se respete la autoría, digamos, de los saberes ancestrales, protegerlos en un marco que el Estado
protege y está en cuarta instancia, ya está a punto de ser aprobada esa ley, para que las personas que quieren hacer biche o quieren asociarse, tengan que asociarse con un sabedor real del Pacífico, con una persona que realmente sepa y respete la ancestralidad. ¿Por qué? Porque no es solamente una bebida para el esparcimiento, sino que es una bebida que tiene también plantas medicinales. Entonces, para el calor de las mujeres, cuando las mujeres han tenido el bebé, entonces se les da para calentar el útero. Cuando los hombres quieren tener un bebé, entonces se toma otro tipo de plantas. Realmente es la planta medicinal dentro del alcohol y se toma en la fiesta, pero tiene un efecto o de salud, de vitalidad o de fertilidad. Es muy bonito, muy hermoso. Entre otras cosas, compañeros, les quiero contar que en Cali ya hay unos sitios donde se hace cata de biche. Sí, coctelería, muy bien. Ya, sí, o sea, ya tenemos Leonor sitio Espinosa, para la cita, Mónica. No, Leonor Espinosa en Bogotá. Leonor Espinosa en Bogotá. ¿También lo está haciendo Leonor? Sí, Leonor no está haciendo el biche, pero sí está haciendo la coctelería. Es decir, en Bogotá ya se está haciendo la coctelería y ya hay bares que tienen biche en sus cartas, en sus menús de coctelería, que es muy interesante. Entonces, ¿qué tengo que ver yo como músico? A eso iba yo. ¿Y usted qué tiene que ver ahí? En ese proyecto, claro. Bueno, aparte de ser un gran conductor del tema de la toma seca, lo que a mí me parece interesante es mi experiencia desde la música y lo que yo vi que ocurrió con el ron Bacardí, cuando llegó la gente de Bacardí a Miami, que le echaron Coca-Cola y se llamaba una Cuba libre, porque era un mensaje político además, donde al echarle Coca-Cola al ron cubano, que es un producto netamente americano, pues obviamente nos llevaba, y está muy fuerte la música, perdón. Ahí le bajamos un poco, Juan David. Me disculpa, maestro. ¿sabe por qué? No, muchas gracias, porque encima me escucho y como que le dan ganas de cantar, errores, maestro. No, más bien como de estudiar. Entonces, usted siente, no, si usted se escucha, usted cree que es su conciencia. No, sí, que hay que trabajar mucho porque ahí estaba la voz muy aguda y había que darle más cuerpo. Bueno, en fin, esa canción tiene unos 20 años, Entonces Bacardí llegó a Estados Unidos y los norteamericanos le echan Coca-Cola y entonces con la salsa de Miami se hizo un producto que transmitía el tropicalismo, digamos, caribeño. Y los franceses llegaron después con Pernod Ricard y compraron el ron Havana Club para distribuirlo y le echaron Perrier, que se llama el mojito. Entonces, pero eso iba acompañado de una banda sonora, que es el Buenavista Social Club. Como yo llevo 35 años en Europa y entendí esa dinámica industrial a través de un producto nacional, en este caso el biche, entonces yo estoy trabajando la banda sonora de lo que sería el acompañamiento sonoro del biche, como se hizo en esas experiencias industriales, para llevarle al mundo una bebida, pero con un ambiente musical cultural que sería nuestra música. No la mía, pero nuestras músicas, las nuestras. Claro, es que de alguna manera todo tiene que ver con todo, pero entonces, a ver, antes de que hablemos de música, y además quiero que nos cuente sobre esta canción, por supuesto, usted además lidera entonces el otro proyecto, que es el de Crea Sonidos Pacífico, y usted habla un poco de los sonidos de esta región tan bella del país, de cómo conectarlos, ¿no? Lo vi a usted reunido con una estación radial en Francia, o sea, la agenda fue a través de sus redes sociales, usted la compartió, interesantísima, pero sobre todo benéfica para muchos de estos artistas en Colombia, ¿no? Sí, yo, como les decía, llevo más de 3 décadas en París y eso me ha permitido hacer una red de amigos que en un principio estaban en las empresas en el inicio de sus carreras. Por ejemplo, el director musical de la librería y de la casa editora de TF1, la cadena de televisión francesa, que sería como lo que es Fox en Estados Unidos, porque TF1 emite hacia países francoparlantes de África, del Caribe, Canadá, la Polinesia. Entonces, ellos tienen una librería y una casa editora, y cuando él empezó en la música, él era editor de un grupo pequeño, una casa editora pequeña, y ahora es el presidente de música de TF1. Entonces, con ellos hemos logrado un acuerdo
que es que los músicos de Crea Sonidos Pacífico sean firmados por la casa editorial de TF1 Music, la casa editora se llama Captain Music, y que logremos esa alianza con la cadena 1 de televisión y su librería, pero los artistas también van a ser recibidos en la Sociedad de Autores y Compositores de Francia, no se van a inscribir en SAICO, sino que se van a inscribir en la Sociedad de Autores y Compositores de Francia. Qué interesante, maestro. Y a propósito de este proceso que se está llevando a cabo, ¿cómo ven fuera de Colombia la música del Pacífico? Es decir, ¿cómo cuando escuchan esos sonidos tan particulares que tiene la música del Pacífico, de esos instrumentos como tan nuestros, ¿cómo lo perciben por fuera? ¿Cómo les parece esa música? Ya. Bueno, los franceses han tenido un contacto con África durante todo el siglo XX y toda la colonia desde antes del siglo XX, en la época de la esclavitud. Es decir, para ellos el tambor y el tema negro no es nuevo. Ellos tienen colonias negras en el Caribe, Martinica, que ahora es un departamento, digamos, pero han tenido muchas colonias en África. Entonces, para ellos, digamos que el tambor y la marimba del Pacífico es música negra. Sí, ahí el ejercicio y lo que tenemos que entender nosotros y lo que tenemos que abrir espectros para que esa sonoridad se diferencie de ese sonido africano per se, es decir, que no quede dentro del paquete del sonido solamente negroide, sino cómo nosotros vamos a mezclar esas músicas, cómo nosotros vamos a hacer los diálogos internos en Colombia para lograr que esa música se presente no solamente desde el tema folclórico, no solamente Maestro, desde el tema tropical. Yo quiero interrumpirlo porque creo que estamos con la llamada, con alguna interferencia. No sé si podemos hacer un ajuste y nuestro equipo de producción lo está revisando. No. Si hay, no podemos desde luego dejar perder ni un solo segundo porque la historia es buenísima y porque además les quiero decir, ya digamos estamos recuperando nuevamente la llamada, les quiero decir que esta es una iniciativa que lidera el maestro Yuri Buenaventura, y usted me corrige, maestro, pero que además es un trabajo en alianza también con la empresa privada. O sea, esto es una oportunidad para que la empresa privada se sume y respalde la cultura del Pacífico, ayude a reivindicar la cultura del Pacífico. O sea, aquí lo que tenemos es el liderazgo de Yuri Buenaventura convocando a que las empresas digan, bueno, vamos a trabajar por rescatar la cultura colombiana, ¿no, maestro? Muchas gracias, hombre. Sí, a todos ustedes por el espacio. Realmente la música que se escribe en español en el mundo entero, incluido España, México, la música que se escribe en español, el 50% se escribe en Colombia. Es decir, el 50% de la industria de la música en español se está componiendo en Colombia. Son autores, compositores colombianos. Entonces, eso es muy interesante porque eso está liderado en Medellín, eso está liderado por el catálogo de Maluma, por el catálogo de J Balvin, por el catálogo de Shakira, por el catálogo de Juanes, es decir, por el catálogo de Carlos Vives, el aporte que hacen al mercado los autores, compositores que emiten desde Colombia. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta, para saber que lo que nosotros tenemos en la mano es un tesoro inmenso que hay que estructurar. Hay que estructurar en derechos de autor, hay que estructurar en derechos patrimoniales, hay que estructurar en líneas de mercadeo, sobre todo de formación de los artistas desde el punto de vista jurídico, para que cuando salgan al mercado con su producto no pierdan el producto. Es decir, cuando la empresa privada acompaña un producto cultural, pero el producto cultural no blinda jurídicamente al artista, el dinero que aporta una empresa a través de responsabilidad social se puede perder en el mercado. Es decir, le sirve a una compañía disquera porque el artista no conoce sus derechos. Entonces, lo que nosotros hacemos en Crea Sonidos es mapeamos dónde están los músicos. Segundo, le hacemos una curaduría a esos músicos, los seleccionamos, les damos una puntuación, los producimos, le producimos la música, le producimos el álbum y el videoclip. Después lo formamos jurídicamente antes de entregarle el máster, le hacemos la fotografía, la ficha técnica, todo lo que el mercado le va a pedir, y después de eso lo acompañamos a la contratación. Pero él termina con el 100% de los derechos patrimoniales. Es decir, nosotros desde la fundación y desde lo que estamos haciendo, y desde el plan piloto se creó con Impulsa, con Ignacio Gaitán, se creó con el Ministerio de Cultura, se ha trabajado
con Impulsa y el Ministerio de Cultura, es decir, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Cultura, y el gran piloto, el primer piloto con 20 artistas, lo hicimos con la Fundación Barco y la Fundación Yuri Buenaventura. Ahora estamos yendo por 100 artistas más, pero los artistas realmente, primero son curados, es decir, se hace una curaduría, una selección, no se graba cualquier persona, es decir, se graba un tipo que tiene una experiencia en la música, que es músico, no es una persona que me gusta la música. Y dentro de 5 años el tipo es, no sé, le gustó la odontología, por decir algo. Entonces aquí la curaduría tiene que ser seria para que la inversión que haga el Estado o la inversión que hace la empresa privada que realmente necesita esa herramienta para trabajar. Entonces, después de esa producción, después de ese trabajo, qué pena, es que la música está muy fuerte. Yo no sé si son mis audífonos o... Ahí está, ahí se lo solucionamos. Lo que pasa es que le quiero decir que Juan David Sanabria, que está aquí, maestro, es admirador suyo y hoy anda emocionado, gracias, ¿o no, Juan David? No, Juan David, qué pena contigo. Es que la verdad, cuando yo escucho música, mi ser se va más hacia la música que hacia la conversación. La conversación. Entonces, Maestro, es un cerebro de músico, perdón. Pero entonces podríamos decir que usted es como un formador de emprendedores musicales, porque todo ese proceso que hacen realmente es todo lo que tiene que hacer un emprendedor, pero en este caso en el área de la música. Eso es un negocio finalmente. Sí, por ejemplo, Batuta. Batuta es una institución de este país que tenemos que ver. Batuta forma músicos donde no hay conservatorios, donde no hay, me acordé de un chiste de un músico del Pacífico que dice que un conversatorio es donde conservatorio, un conservatorio es donde conservatorio, porque pues no habían conservatorio en el Pacífico. Entonces, es decir, donde no hay conservatorios, va Batuta y forma. Pero entonces ahí llegamos nosotros y le preguntamos a Batuta, por ejemplo, ¿a quién tiene? A estos 5. Entonces nosotros lo que hacemos es producir esos artistas, pero lo hacemos con recursos que acompañen, por ejemplo, una empresa privada, por ejemplo, Ecopetrol, va a dar un recurso al fondo Cocrea y nosotros tenemos el proyecto ya aprobado en Cocrea. ¿Cuánto vale el proyecto? 12.000 millones. ¿Cuánto nos conseguimos nosotros? El 30%. Listo, ya no lo conseguimos. Entonces necesitamos esos 7.000 millones que los ponga Ecopetrol. ¿Qué hacemos con ese recurso? Contratamos los estudios, los productores musicales, los productores audiovisuales, todo eso. Y al final de generar más de 7.000 empleos, porque se generan 7.000 empleos, se generan casi 9.000 empleos, unos fijos y otros temporales para músicos, para ingenieros de sonido, ingenieros de mezcla, mastering, los estudios, músicos, videastas, camarógrafos, directores de arte. Se generan 9.000 empleos durante todo el proceso y los artistas al final el premio es el máster del disco y el videoclip. Él es dueño 100% de su máster, que tiene un costo de 80 millones de pesos. Entonces es un patrimonio para él, pero antes de entregarle esos 80 millones de pesos en el máster, lo tenemos que formar jurídicamente el derecho de autor, porque como nosotros somos malos, porque como somos corruptos, porque como somos violentos y somos los malos de la película, entonces vamos a la negociación mal, porque vemos mal a nosotros mismos. Maestro, entonces el músico... iba a decir una cosa. En eso ustedes terminan acompañando a esos artistas a que acrediten su música, porque hay un problema de trazabilidad en los ingresos, sí, claro, justo porque es lo que digan las sociedades de gestión. No hay tecnología, uno no tiene ni idea de qué le están pagando y por qué. Correcto. Entonces, y los músicos no saben. Claro, exactamente. Entonces, nosotros tenemos una mirada de nosotros mismos como si tú eres mala y tú eres una ladrona y el que está acá con el micrófono, Juan David, también es un ladrón. Aquí todos somos... Entonces hay que empezar a desestigmatizarnos a nosotros mismos, dejar de vernos como lo que vemos en algunos actos políticos o económicos. La sociedad no se puede ver así, porque si nosotros nos vemos así, entonces no nos vamos a apreciar a nosotros mismos, nuestra autoestima se va a caer. Entonces, frente a un músico puertorriqueño, pues el puertorriqueño es mejor. Frente a un cubano, pues el cubano es mejor. Pues afortunadamente llegó J Balvin y Maluma y pusieron esta vaina en claro, ¿me entiendes? Es decir, ya le dijeron, no, un momentico, es que aquí en Medellín también tenemos y hay coque y vamos para adelante, ¿sí? Entonces, decir, esa actitud,
porque es que además en Medellín estaba Discos Fuentes, Sonolusco, Discos FM, entonces hay una memoria industrial de la música en Medellín que permite eso, en el resto del país no lo hay. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es crear, ojalá el final sea una disquera, en este momento es solamente los rieles por donde van los músicos para que no se nos salgan. Mucho. Tienen las etapas casi que más importantes que forman una claro, disquera, al final son un sello. Claro, es un insumo, pero es como una academia, Entonces nosotros los mapeamos, a ver, ¿usted dónde está? Por ejemplo, de los 20 artistas tenemos las cantadoras de Bujayá, esas señoras que sobrevivieron a esa masacre de la guerrilla en esa iglesia. Les grabamos un álbum y un videoclip hermoso. Después tenemos gente de Guapi, de Timbiquí. Tenemos gente de Pasto, el que encontramos en Pasto es un luthier, él mismo hace sus instrumentos, hacía 25 años había parado su proyecto musical porque nadie entendía que podía existir la música andina con armonización jazz. Entonces el tipo tiene una orquesta de jazz tremenda, se llama Harold Urbano, fue una cosa impresionante. Entonces le grabamos el álbum, un señor de Mercaderes Cauca, que es la música del Patía, la música la música andina, por el sur está Pasto, por el norte está el Cauca y por la izquierda está la música negra. La música del Patía es hermosa. Ese señor cuando llegó era un minusválido, que es un señor que hace una labor social allá tenaz en Mercaderes Cauca, un líder. El único contratenor que hay en Colombia que lo encontramos en Santander de Quilichao. Mejor dicho, gente maravillosa en Ginebra, en Cali, La Salsa, bueno, una cosa tremenda, una cosa hermosa, en Popayán, un concertista de guitarra de música clásica, pero impresionante. Entonces, digamos que lo que hicimos fue, listo, aquí está tu patrimonio, pero espérate, el derecho de autor es así, el copyright es así, el mundo anglosajón es así, el derecho francés es así, entonces escoge, ¿qué querés? Entonces les dijimos, ¿usted quiere quedarse en Saico o usted quiere irse a la Sociedad de Autores y Compositores Francesa? Entonces me dijo, pues yo realmente, la Saico tiene no sé qué hacer. Ok, entonces fuimos a hablar con SACEM y SACEM tiene una plataforma, tiene una aplicación que él puede ver en el teléfono en tiempo real dónde está su música, qué está pasando con su música, y la plataforma la aplicación la van a poner en español para que los artistas, perdón, no paro, ¿no? Sí, aquí, no, tan juicioso. Es increíble. No, maestro. Es que esto es como las orquestas, ¿no, maestro? Yo no les estaba contando otras bambalinas que, maestro, pero yo no entendí qué pasó. No, es que, perdón, es que yo levanté la mano, pero sí, maestro, qué pena, es que nosotros nos levantamos la mano para que sepamos entre nosotros que vamos a preguntar, pero no para interrumpirlo a usted. Esto era como un minuto redondeado, ¿cierto? No, pero le quitamos la emoción, maestro. Oiga, perdón, y lo peor es que yo uso gafas para ver de cerca, pero no me las pongo pues porque parezco un viejito, entonces me las quito, pero no veo nada, yo veo ese borroso. Usted vio fue que yo levanté el dedo ahí ya. Sí, ¿usted no vio cuántos minutos? Mucho. Oiga, maestro, estábamos hablando hace un momento, Ana Milena, perdóneme que le interrumpa, nosotros lo acompañamos a usted en el último concierto que se hizo en Bogotá, que fue en el Movistar Arena, ¿no? No es un concierto, fue un conciertazo. Y yo les decía, más bueno. Conciertazo, porque además es el nivel de concentración. A uno entiende porque usted dice el tema de la música, porque es que uno lo ve a usted integrado con esa orquesta y esto es, levanta la mano y todos levantan la mano, o sea, es impresionante, ¿no? El nivel de integración que hay con los músicos. Bueno, creo que hemos perdido el audio, ya lo recuperamos en minutos. Ahí lo tenemos, maestro, ¿nos escucha? Pero no lo estamos escuchando, no lo estamos escuchando. Nosotros no. Tratemos de recuperar, de hacer la llamada de nuevo. Es posible que se haya caído la llamada, o es Hermanos Libres. ¿Cómo, Mónica? Yo tengo que tener ese placer de verlo en un show en vivo. No, porque no eso lo tienes que hacerlo, Mónica. Tienes que hacerlo, pues, claro. Es absolutamente fantástico. Pero es que yo quería un poco continuar con el tema, porque es que empresarial, porque es que esta es como la otra versión de Yuri Buenaventura. Nosotros obviamente quienes hemos tenido la oportunidad y la fortuna de entrevistar al maestro en otras ocasiones, claro, la música, su vida, tiene una cantidad de anécdotas también para contar, pero es que esta faceta empresarial me tiene fascinada.
Yo estoy, no. pero ¿cómo Yo, así que yo les Yuri propongo se una lo- cosa. Dígame Yo les si uno no propongo se una cosa. oyéndolo, no es como así. Venga, pero hagamos. Eso es Ese es empresarial. emprendimiento Pero yo social, digo, maestro, que es a ver, una maravilla, que hay exacto, que hacerlo. es por ese lado, Pero yo les maestro. propongo una cosa. Señor. Yo les propongo una cosa, mi querida Ana Milena, porque yo sé que a Ana Milena es agenda emprendimiento y le fascina, y Mónica es agenda marcas y le fascina, aquí nos van a tener, pero los oyentes me están pidiendo que también lo escuchemos cantar, que lo escuchemos contar un poco sus historias, que hagamos un paréntesis, y ahora cerramos con el tema de emprendimiento, y justamente le quiero decir que usted tiene admiradores acá, maestro. Diego Dorado, nuestro Muchas productor, me gracias. dice, dígale al maestro Yuri que yo soy su admirador. Juan David Muchas Sanabria, que gracias. está también muy emocionado. ¿Cuál es su canción consentida? ¿Tiene una canción consentida? Sí, yo creo que sí. No, sí, varias, sí. Cuéntenos- Esta canción, cuéntenos un hablemos de poquito, esta sí. canción. De esta canción, es que yo cuando era niño salía de la escuela como a las 2 de la tarde y yo me iba a trabajar en una zona que eran de prostíbulos. Entonces, a mediodía, en la tarde no había nadie, ¿sí? La rumba en el puerto de Buenaventura era ya por la noche. Y en la tarde, entonces yo iba a pintar los letreros, porque en esa época no eran de neón, sino que eran pintados. Entonces a mí me gustaba mucho pintar y yo lo que hacía era repintar los letreros, me iba con tarros de pintura y le decía al señor, le repinto el letrero. Y entonces yo trabajaba en eso. Pero la música a veces me cogía la tarde, noche, digamos, pintando. Y como eran puros bares, cantinas y bares para los marineros del mundo entero, se escuchaba mucho tango, mucho bolero. Entonces yo me impregné mucho con ese mundo noctámbulo del puerto de Buenaventura. Por ejemplo, cuando la canción que dice del Caney al Boulevard, esa canción que dice del Caney, es que el Caney era un bar, el Caney era un bar. Entonces dice del Caney al Boulevard, camino 2 pasos. El Boulevard era la zona pues donde estaba toda esa zona de tolerancia en Buenaventura. Entonces yo conozco pues perfectamente el Caney, pero no porque iba a beber, sino porque yo trabajaba ahí pues realmente, ¿no? Entonces todo eso, de ahí para abajo, Tres Tonel, el Chorrito Musical, Monterrey, no, eso es famosísimo allá, porque los barcos se demoraban como 10 días en descargar. Ahora son mecanizados, pero antes era a hombro de hombre. Entonces los marineros de Alemania, los de Puerto Rico, los de China, bajaban en Buenaventura y se quedaban 10 días de rumba. Entonces Buenaventura era una metrópoli, era una ciudad cosmopolita, ahí habían consulados, de todo. Entonces, pues, bueno... Ese dedito me asusta, ese dedito. Mire, no puede Y usted dígamelo a mí levantar la todas mano, las que noches, mire que maestro. paraliza Si lo todo asusta a usted, imagínese a mí todas las Y es noches. que lo saca A como esta hora. que bien, ¿no? Sí. Ay, maestro. Además que sale Ya como sabe así. lo que dice. Hay gente Dice que- así. Aparece que como de odia. repente. Te estoy pidiendo con pista, misterio. estoy pidiendo pista. No, maestro, le quería preguntar, ¿usted actualmente está componiendo a nivel musical? ¿Qué está Sí. haciendo? Sí, yo estoy compongo. El problema mío es que me gusta componer solo, o sea, como desconectado. Y el proyecto me ha exigido mucho estar muy conectado. Es una dialéctica que no conozco, digamos, hablar con Impulsa. Ignacio me tuvo mucha paciencia, Impulsa me ha tenido mucha paciencia, el Ministerio de Comercio. Yo vengo pues de la música, yo no soy estructurador de proyectos, entonces armar los equipos, reconciliar esos vocabularios, como dicen en la Fundación Barco, que hay que reconciliar los vocabularios técnicos con lo social y todo eso. Entonces ha sido especial. Por eso le digo que no es un tema de empresario, sino que es más bien como a golpes, ¿no? Pues sí. Y el tema de la composición, sí, estoy escribiendo, pues no de la misma manera que antes, que a mí me gustaba encerrarme un mes. Yo alquilaba una habitación en un hotel y salía a caminar el hotel de noche y de día dormía o me quedaba Maestro. en una cabaña en el Pacífico. ¿Y a qué o a quién le está componiendo en este momento? Uy, a un desamor. Ay, maestro, No me ¿cómo diga. así? Eso No me es lo que diga. más Una inspira, cosa- ¿no? Una cosa dura. El amor y el desamor. ¿Verdad? Oh, tenaz, usted sí le pega durísimo al tema, porque yo dije, pues... sí, Ay, no está se me vaya a poner la triste, cosa. maestro, de todas maneras. Bueno, ahí vamos. Cantarle al desamor, eso seguramente se va a notar un hit.
porque yo creo que siempre nos vamos a sentir identificados con alguna de esas historias de desamor, entonces tal vez pues esté tragando entero en este momento, pero seguramente después va a ver que eso va a ser un hit. Téngalo por seguro. Los dolorosos tienen los gozosos, ¿no? Exactamente, sí señor. Siempre. Dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Maestro, estamos llegando al final, el tiempo se nos pasa volando. Muy bien. Desafortunadamente, yo lo sé, pero no lo quiero dejar ir sin, por supuesto, recordarle que lo acompañamos desde los medios en ese esfuerzo por visibilizar el Pacífico, por acompañar esos emprendimientos, Ana Milena. Qué importante esos emprendimientos que surgen desde la industria cultural, desde las industrias creativas y que están allá, escondidos y que tienen tantas oportunidades afuera, no solo en Colombia, sino en el mundo. Por supuesto, un llamado a los empresarios, ¿no? A rodear este tipo de iniciativas para poder generar empleo, para poder transformar vidas positivamente. Lo pueden hacer, maestro, ¿de qué manera? Yuri ya sabe que cuando va a hablar... Ya aprendió, sí. ¿De qué manera, maestro, se puede participar en esta iniciativa? Hay un tema, es que muchas instituciones hacen esfuerzos por entregarle un insumo a un artista, es decir, la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Departamento, mucha gente acompaña a los artistas y entonces la alcaldía les financia un disco. Eso así no sirve, porque si no hay formación jurídica, ese insumo se lo quita el mercado de una manera desequilibrada si él no conoce, porque él está yendo al mundo de los negocios, él está yendo al mundo del business, a la industria de la música. Entonces, si uno llega con un producto y uno dice, ¿cuánto vale? Me dice, no, lo que me dé, pues eso te dan. Entonces, lo que hacemos es formar, dignificar el patrimonio, pero también formarlo para que se defienda en el mercado. Y llevarlo a una disquera sana, ¿no? A una disquera que presente un plan de trabajo, un business plan para el artista que le convenga al artista, ¿no? Adelante, Juan David. Juan David no levanta la mano, pero lo está pensando. Sí, por supuesto. Y de hecho, maestro, quiero devolverlo a la canción con la que iniciamos, que se llama No estoy contigo. Es una canción que tiene una letra bastante conmovedora, pero además Juan Manuel, Mónica y Ana Milena, si no lo sabían, pues esta canción y la musicalización como tal del maestro Yuri Buenaventura hizo parte de una producción del canal Caracol que se llamó Escobar, el patrón del mal. Varias veces escuchamos estas canciones en las escenas de la misma serie. Maestro, sí. Esta canción, o más bien, esta musicalización lo llevó a usted a ganar premio India Catalina. Esta producción que además es buenísima. Maestro, quiero que muy brevemente nos cuente acerca de esta canción, de esta letra. ¿En qué se inspiró sí. para tremenda letra? ¿Y sabe por qué quiero puntualizar en esta canción, maestro? Porque internamente antes de darle el saludo al aire, escuchamos al maestro cuando de repente escuchó esta canción y dijo, uy, arrancamos duro. Entonces me llamó poderosamente la atención, maestro. Entonces cuéntenos un poquito acerca de esta canción que le trajo como premio este India Catalina. Muchas gracias. El flagelo del secuestro, nosotros llegamos en nuestra sociedad colombiana, un poco para hablarle a los jóvenes que están escuchando, nosotros sufrimos mucho tiempo el tema del secuestro. Había el secuestro express, el secuestro, el paseo millonario, la no sé qué, bueno, todos pocos secuestros, y había la industria del secuestro alrededor de la pesca milagrosa. Le pedían la cédula a alguien, tenían el software, y entonces sabían que valía tanto, se lo llevaban, y era una pieza mercante el ser humano. Entonces yo no tenía esa sensibilidad para escribir sobre el secuestro. Nunca lo había vivido, nunca había sufrido eso, y eso me parece que es uno de los sufrimientos mayores del ser humano, porque es como una muerte en vida de alguien que uno no sabe dónde está, quién lo tiene. A veces pagaban esas platas y los mataban, a veces, mejor dicho, unas cosas terribles. Entonces la canción es una carta de amor
que dice, que le pregunta, es como si estuviésemos leyendo una carta de amor de la persona que está afuera y la está enviando con la Cruz Roja, y la Cruz Roja le entrega la carta al secuestrado. Estamos leyendo la carta estamos leyendo lo que está leyendo el secuestrado. Entonces, carta de amor que estamos leyendo, que él le pide perdón de no poder estar con ella, y en fin, es una carta de amor. Maestro. No había otra. Ay, no, espectacular, maestro. Maestro, realmente el sentimiento puro allí puesto. Maestro Yuri Buenaventura, usted ha sido muy generoso con nosotros, siempre se da la oportunidad para agradecérselo, por habernos acompañado en esta conversación, de nuevo por habernos acompañado en nuestro último foro. Esperamos que siga con nosotros, que nos siga atendiendo siempre las invitaciones. Amén, amén. Muchas gracias a todos, muy bonitos se ven todos. Maestro, gracias por apoyar y acompañar energía. a esos emprendedores musicales. Muchas gracias, maestro. Es un proceso muy bonito. Energía. Y ojalá podamos hacer. Ustedes como periodistas, ustedes sienten al entrevistado, pero uno también siente al periodista. Entonces, yo les quiero decir que en ese equipo que están ustedes ahí, siente uno que se escucha con humanismo, con real pensamiento. Me imagino que en algunos momentos críticos deben ser ustedes con las personas también. Entonces, les agradezco por este momento también para mí, frente a periodistas y personas serias. Y muchas gracias. Pero sí veo que a Juan David tiene como que tiene palanca, porque el micrófono de él es mejor, suena mejor el micrófono. Así es. ¿Será? Así es. En esto, maestro, Palabras del maestro. el que está en el estudio tiene el poder, así de sencillo. Juan David, Eso es lo bueno de estar aquí, maestro, frente a todo. Los demás en remoto y él desde estudio. Maestro Yuri Buenaventura, muchas gracias. Solo por eso es que no le cantamos, maestro, porque si estuviéramos en estudio le estaríamos también cantando. Esa es la razón. Bueno, gracias, maestro. Y a nuestros oyentes, por favor, quédense conectados aquí en Blue 4.0. Blue, la alternativa.